la economía o permitir una competencia de monedas para terminar con esta inflación histórica de la Argentina. ¿Es una meta realizable eso antes de las elecciones intermedias del año que viene? La realidad es que, bueno, nosotros estrictamente no hemos hablado de dolarización, nosotros hemos hablado siempre de competencia de monedas, y en esa competencia de monedas es muy probable que si se llega a imponer una moneda, la moneda que se va a imponer por las preferencias de los argentinos es muy probable que sea el dólar. Por eso se habló de dolarización, pero en realidad nosotros siempre hablamos de competencia de monedas. Porque supongamos que nosotros estamos en el negocio petrolero. ¿Por qué vamos a usar dólares? Trabajemos con el WTI. O está usted en el negocio del gas, trabaja con el BTU. O usted tiene campos y hace soja, trabajamos con el precio de la soja en Chicago. ¿No? Digo, ¿para qué estar teniendo problemas con los precios si nos podemos cubrir de manera pura y directa con eso? Entonces, lo que nosotros sí tenemos en mente es terminar con el Banco Central, que es un mecanismo de estafa. Es probablemente uno de los mecanismos por los cuales los políticos estafan a los ciudadanos de la manera más grosera y violenta. Y eso es un objetivo. Lo que sucede es que para llegar a eso, primero hay que hacer varias reformas, entre ellas la reforma del sistema financiero, la cual, digamos, estamos trabajando en armar esa reforma del sistema financiero. ¿Pero es una meta realizable antes de las elecciones del año que viene? No creo que lleguemos para las elecciones del año que viene, pero la meta como tal existe, porque una de las cosas que sucede es que nosotros podemos hacer todas las reformas que sean, pero si usted deja vivo el Banco Central, los delincuentes de la política tarde o temprano van a querer usarlo para estafar a la población. Entonces, me parece que la única forma de evitar que el Banco Central estafe a los ciudadanos honestos es directamente eliminando el Banco Central. De hecho, el Banco Central como institución es una institución bastante nueva. Le cuento algo, Argentina tiene Banco Central desde 1935 y no tenía Banco Central y había llegado a ser una potencia mundial, ¿no? O sea, por lo tanto, no es una cuestión de que usted para desarrollarse necesita el Banco Central. En realidad, la moneda es un invento del sector privado para resolver el problema de la doble coincidencia y el problema de la indivisibilidad. Pero el mundo encontró otras formas de usar monedas distintas. Por lo tanto, digamos, ¿quién soy yo para imponerle a la gente qué moneda usar? Presidente, usted tiene una gran oposición de lo que usted llama la casta, los kirchneristas y muchos otros en el Congreso que le han parado muchas de sus propuestas de reformas económicas, a pesar de que ganó las elecciones con ¿cuánto? 11, 12% de 56% de los votos, sí. 12% de diferencia. Sí, sí. Pero le están parando sus propuestas en el Congreso. ¿Qué le dice usted a quienes dicen que usted es demasiado confrontacional, que se pelea con todos, que se pelea hasta con algunos que podrían apoyarlo y que eso le está restando algunos votos? No, eso es falso. Eso es falso. El problema es que la casta no quiere ceder privilegios. Nosotros, en los primeros 30 días de gobierno, enviamos 1000 reformas estructurales. 1/3 vía el DNU y 2/3 vía la ley de bases. El DNU todavía sigue vigente. Es decir, hay algunas partes que están obstruidas por la justicia, pero el DNU sigue vigente a pesar del rechazo en la Cámara de Senadores, lo cual era esperable. Nosotros tenemos 7 senadores y aún así conseguimos 25 votos, con lo cual no nos fue tan mal como algunos quieren vender, pero era un resultado esperable. Y en la Cámara de Diputados no está claro que el DNU no pueda resistirlo. O sea, nosotros creemos que hay más chances de que resista que no resista. Pero al margen de eso, la ley bases fue aprobada con 144 votos en la Cámara de Diputados. O sea, se ganó la elección, digamos, por paliza, le diría casi. Ahora, el punto es que el problema fue la discusión en particular. Que ahí, digamos, empezaron a degradar lo que era la ley, empezaron a tener empezaron a defender los privilegios de las castas.
La gente que en los últimos 20 años jamás se enteró que eran un fideicomiso, o en los últimos 30 años jamás se enteró que era un fideicomiso, ahora entendió que era un mecanismo por lo cual la política financiaba su gasto sucio. Entonces ahí empezaron a quedar en evidencia los delincuentes de la política. Pero esto es muy importante, porque por eso nosotros, al ver cómo estaban desguazando la ley, quitamos la ley del Congreso. De hecho, fue una decisión mía. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Porque alguien podría decir, uy, qué fracaso, de vuelta, no pudo pasar la ley. Yo diría todo lo contrario, porque una de las cosas más maravillosas que ha estado pasando en este tiempo es algo que tiene que ver con el ordenamiento político de Argentina. Si yo a usted le hubiera dicho, vamos en menos de 3 meses ordenar el espectro ideológico de la Argentina, usted me hubiera dicho, no, eso es imposible. Es imposible, estando el peronismo en el medio, eso es imposible. Y sin embargo, lo más interesante de lo que ha pasado con el DNU y lo que ha pasado con la ley Bases es que permitió ordenar el espectro ideológico, permitió ver con claridad quiénes son los orcos, quiénes son los que están verdaderamente a favor del cambio y quiénes son los delincuentes que se disfrazan de agentes del cambio, pero siguen siendo la misma política sucia y roñosa de siempre, pero con buenos modales y lindas formas. ¿Quiénes son estos últimos? Bueno, los que entraron con los votos del cambio, pero sin embargo votaron con los orcos. ¿Por ejemplo? Y en el Senado tiene el emblema de esto, es el señor Lustó, por ejemplo.